Colonization and intervening in Colombia. The history of the Americans changed forever in 1492. Cristobal Colon arrived on the continent believing he had discovered a new road to Asia. His arrival marked the beginning of the process of conquest and colonization by Europeans, particularly the Spanish, who spanned across much of the continent over the following centuries. In the territory we know as Colombia, this process officially began at the beginning of the 16th century, bringing with it radical change in the culture, society, and indigenous population. During the colonization of Colombia, the Spanish imposed their rules through military force and evangelization. They confront various indigenous civilizations such as the Muisca, Quimbaya, and Tairona, whose social structures and way of life were profoundly altered. The urban colonizers introduced the Spanish language, the Catholic religion, and an economic system based on the encomienda system, which forced indigenous people to work for Europeans. At the same time, a process of miscegenation began. The mixing of indigenous people, Spaniards, and later Africans worked as slaves. The intermingling was not only biological, but also cultural and gave rise to new social identity in the territory. The consequences of colonization and miscegenation in Colombia have been profound and long-lasting. On the one hand, much of the indigenous cultural and linguistic diversity was lost. Many communities were displaced or exterminated. On the other hand, miscegenation gave rise to a society rich in cultural diversity, reflected in the music, cuisine, tradition, and language. However, it also left a legacy of social and racial inequality that persists to this day. Understanding this past is fundamental to understand present-day Colombia, with its contradiction, its plurality, and its constant search for a common identity. Buenos días, televidentes. Hoy tenemos una visita muy especial del Tata Sebastián. Él nos va a hablar sobre cómo era su cultura antes y después de la colonización y el mestizaje. Por favor, acompáñeme. Buenos días, Taita Sebastián, ¿cómo está? Buenos días, su merced, muy bien, muy bien. Me alegra. Hoy vamos a hacerle una entrevista muy rápida para saber, y a ver si nos podría contar cómo era la vida de su pueblo antes de la llegada de los españoles. Muy duro decirlo, la vida de mi pueblo antes de llegar los españoles era muy biodiversa, había mucha cultura, había muchas tradiciones en mi casa y todo eso se perdió. Bueno, después de todo esto, ¿qué cambios comenzó a notar usted como taita de esta comunidad? Perdíamos nuestra cultura, en mi casa ya no habían tantas tradiciones, ya habían más españoles que de mi tribu y toda esa vuelta. Bueno, ¿qué impacto pudo notar en sus tradiciones y costumbres? ¿Qué cambió? Cambió mucho la cultura, las religiones, la comida, todo se volvió español por culpa de ellos. Bueno, como última pregunta, ¿qué mensaje quisiera dejarle hoy a las nuevas generaciones sobre esta historia? Que no dejen morir la tribu, que eso nos representa como país, como los muiscas. Somos indígenas de Colombia, no nos dejemos gobernar tanto por los españoles. Muchas gracias, Taita Sebastián. Gracias por darme esta entrevista y que tenga un excelente día. Gracias a usted por escucharme. Bueno, eso sería todo por esta entrevista. Gracias por acompañarnos.